Estamos ya en nuestra enseñanza número 16, y tiene por título La oración, nuestra opción. Hay muchas opciones, pero para un cristiano es la opción. Amén. Entonces, este es el título, la oración, nuestra opción. Y bueno, estamos ya sobre el final de nuestra serie. ¿Ya tiene su Biblia abierta? ¿Sí? Enciéndala, ábrala. Santiago, capítulo 5. Vamos al verso 13. ¿Ya está ahí conmigo? ¿Sí? ¿No? Gracias. Vamos a leerlo juntos. Ponga sus ojos en el Evangelio. No, perdón, es una carta. La carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Dice así, inicia con una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Segunda pregunta, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18, y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Yo le pido que me acompañe a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí. Señor, gracias por permitirnos alabarte, Señor, abrir nuestra boca y llegar a tu presencia, Señor, con salmos, con cantos de gratitud. En este tiempo nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, a través de la epístola de Santiago. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos concentrados, Dios. Hacemos a un lado todo distractor con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para concentrarnos en este tiempo. Es poco, pero queremos aprovecharlo. Aquí está nuestro corazón, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que toques nuestro corazón y lo transformes con el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre hermoso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos ya prácticamente sobre el final de la carta de Santiago. Es la penúltima enseñanza. El próximo domingo, si Dios quiere, estaremos terminando la carta. Y bueno, la semana pasada se estudió el versículo 12. ¿Cuántos se acuerdan de él? 1, 2. Solo un versículo. A mí me parece maravilloso. Un solo versículo. Santiago 5, verso 12. Y dio para toda una enseñanza. O sea, la palabra de Dios es tan profunda que un solo versículo nos puede dar para 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Se acuerdan que se cayó Eutico en el libro de los Hechos? Porque Pablo estuvo predicando horas y horas y horas y él se quedó dormido. Y baja, se da el milagro y sale en lo que estábamos. Y entonces él retoma. Y la semana pasada un solo versículo nos dio. Pero ¿sabe qué? A veces es muy triste que algunos de nosotros ni siquiera podemos mantenernos despiertos 1 hora. Imagínese si hubiéramos tenido a Pablo. Y usted puede pensar, no, pues si fuera Pablo, sí me quedaba hasta 4 horas o 5. La verdad no es así.
No es así, pero pues un solo versículo. Y entonces vimos cómo Santiago, la semana pasada, comienza a preparar el cierre de su carta. Él ya está terminando su escrito y está perfilándose hacia cerrarlo. Entonces vimos que iniciaba diciendo, pero sobre todo, o sea, he escrito una carta y todo es importante, pero sobre todo, dice Santiago, o sea, préstenme especial atención, porque esto que les voy a decir es muy importante, dice Santiago. Necesito que pongan mucha atención. ¿Qué es lo que nos tienes que decir, Santiago? Y luego dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Entonces, aprendimos la semana pasada que esta porción va mucho más allá de un juramento como tal, que estas palabras son mucho más profundas. Y bueno, se explicó cómo es que Jesucristo, el medio hermano de Santiago, de Jacobo, el autor de la carta, enseñó a los judíos que habían seguido la ley, pero así como muy estricta, pero que esto era más profundo, que tenía mayor sentido. Que en realidad ellos habían caído en una serie de rituales y se habían vuelto fríos, como muchos cristianos, que sí venimos al culto, que sí alzamos las manos, que sí cantamos, pero son rituales, cosas que hacemos porque son hábitos. Lo hago todos los domingos y todos los domingos llego tarde y todos los domingos alzo mis manos y todos los domingos hago una oración y todos los domingos me siento un poco menos culpable y ya me voy de aquí. Y entonces Jesús les explicaba eso y les decía, esto es más allá de rituales y de formas. Y entonces Santiago más bien quiere que la iglesia viva cada día. Que la iglesia tenga presente una cosa. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Sí o no? Bueno, les voy a decir que el Señor vuelve pronto. Que Jesucristo besar. Entonces Santiago les dice, tengan esto muy presente. Y si ustedes tienen esto presente, cada día lo van a vivir diferente. Ya sea que Él vuelva o que tú entregues el traje, dicen, ¿no? Son las dos maneras en las que nos puede ocurrir. Y esto quiere Santiago que lo tengamos presente. Y si tú lo tienes presente, dice entonces que tu sí sea sí y que tu no sea no. O sea que si nuestra vida fuera como un vagón de tren, nos condujéramos siempre en estas vías que se llaman verdad. La verdad. O sea, yo no tengo que jurarte. Les juro que el próximo domingo aquí estaré predicando fielmente la palabra. No, dice Santiago, no. Y esto nos incluye todos los aspectos de nuestra vida. Que cuando tú fuiste al altar con tu novia e hiciste un compromiso delante de Dios y le dijiste, estaré contigo hasta que la muerte nos separe, pues tú no tienes que jurar, cristiano. Va a ser hasta que la muerte te separe. ¿Va a ser fácil? No. Pero tú hiciste un compromiso, tu palabra vale y que tú sí sea así. Que cuando tú le digas a tus hijos, oye, te voy a disciplinar llegando a la casa, llegas a la casa y ya se te olvidó. No. Tienes que administrar la disciplina. Lo mismo lo otro. Oye, te voy a llevar al cine, oye, te voy a dar un premio, tú lo cumples. Si no lo cumples, entonces empañas la imagen de Dios para cuando ellos son más grandes y luego hay graves problemas. O cuando le dice a su esposo o a su esposa, te perdono. Ya, te perdono y ya te perdoné. Pero a veces lo decimos y ya en la noche vuelves a sacar el tema. Pasadita unas 2 semanas, pero ¿qué tal lo que me hiciste? Oye, pues si ya me habías perdonado, ¿no? Y esto es a lo que se refiere Santiago. Y voy a ir un poco más allá. Cuando tú y yo, en un momento de tu vida, conociste personalmente a Jesús y tú le dijiste, cruz y te seguiré. Y de pronto se nos olvida. No hay un compromiso, no hay una formalidad en nuestras palabras. Y en este mismo tono es que continúa Santiago cerrando su carta.
Sigue diciéndote, préstame especial atención en lo que voy, dice Santiago. Ya traté el primer punto importante, ahora voy a decir otra cosa importante. Es un tema también muy valioso para el cierre de la carta. ¿Estamos atentos? Todavía no hay bajas, estamos bien. Vamos ahora sí a Santiago 5:13. Inicia con esta pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Miren, la realidad de los creyentes, de los cristianos, es que no siempre estamos en ese pico de fe. ¿Cuántos lo saben? Esta es la verdad, siempre estamos en ese éxtasis, así de gozo, de felicidad, de haber conocido a Jesús y el Evangelio, de haber recibido el perdón, la gracia, conocer su palabra, entonces andas a tope. No siempre estamos allá arriba. Llegan aflicciones a nuestra vida y yo ya les he hablado al respecto. Ya he tratado con más profundidad este tema y es así. Está tu vida, comienza tu camino en la fe y comienzan a haber tiempos de dificultad. Llegan pruebas a tu vida. ¿Es así o no? ¿Sí? Circunstancias complicadas que llegan a nuestras vidas. Pueden ser en un aspecto físico, específicamente alguna enfermedad. Pueden ser en el aspecto mental. Pueden ser también algunas pruebas personales, que las demás personas no lo entienden porque es algo muy personal, pero vienen estos tiempos. La prueba también puede ser en el ámbito financiero, entonces viene escasez, viene dificultad, pero también puede ser espiritual. Y este es el punto importante para nosotros por ser espirituales. Y entonces no todo el tiempo son esos picos, ¿no? Sino que vienen bajadas, vienen momentos que atravesamos como creyentes que yo les llamo valles, un valle. Y entonces te ronda la depresión, viene de alguna manera el desánimo, la oscuridad, te vienes abajo. Y esto no es un problema como tal, sino las consecuencias que pueden venir de estos tiempos. Y entonces el consejo de Santiago es, haga oración. Qué fácil, ¿no, Santiago? Haga oración. Ora. Y entonces en el momento en el que tú y yo oramos, venimos a una posición en la que logramos alinearnos con Dios. Te encuentras con Él, que es la fuente de todo bien, y por lo tanto encuentras el remedio. Tal vez tú sales de ese tiempo de oración y tu circunstancia te estaba esperando, no ha cambiado aparentemente, pero tú comienzas a recibir respuestas de parte de Dios en ese tiempo de oración. Si no tienes respuesta, a lo mejor lo que recibes es esperanza. Y de parte de Dios en tu corazón dice, no te desanimes, va a pasar. O aquello, vas a estar bien, va a pasar, ten calma. Y si no encuentras ni respuestas ni esperanza, por lo menos sí te puedo garantizar que vas a encontrar fuerza. Fuerza para salir de sus pies, de su presencia, y cuando te encuentres con esa situación difícil, estás fortalecido en la fe y hay esperanza y hay ánimo. Si se acuerdan, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces tú puedes estar seguro de que si vienes a orar, vas a calmarte, vas a tranquilizarte y va a haber esperanza. Pero, ¿cuál es la realidad, hermanos, en nuestras vidas? Yo les voy a pedir que sean muy honestos, no conmigo, consigo mismos. Y la verdad, es fuerte lo que voy a decir, pero sopórtenme. Somos torpes. Somos muy torpes. Porque en esos tiempos precisan, por eso yo creo que la Biblia nos compara con ovejas, que son cortas de visión, que cuando llega el pánico, se engarrotan y ya no se pueden mover. Y tiene que venir el pastor y cargarlas y se las echa en el hombro así engarrotadas y ya se las lleva y después de
acariñarlas un poco, ya vuelven a la normalidad. Y esa es la verdad, somos bien torpes. Les voy a decir por qué. Precisamente en esos tiempos de crisis, que es cuando más usted y yo tendríamos que leer la Biblia y orar, ¿qué cree que sucede? No, después leo la Biblia, ahora tengo un problemón. Orar, no, mira, espérame, después oro, ahorita tengo que ir a resolver esto. ¿Y qué pasa? Nos alejamos de Dios. Buscamos al doctor, o sea, así como que en primer plano, no, déjame, le pido su opinión sobre esta situación porque él es médico, él sí sabe. O si es financiero, déjame, voy a pedir un préstamo. Y vienen a verme al banco. Necesito un préstamo. O sabes qué, no, déjame ir a leer las cartas. Voy a que me echen el tarot. Mis hermanos, lo hacemos. Les da risa, pero lo hacen las personas. Y les hablo de creyentes. No, ¿sabes qué? De momento, una caguama. Y agarramos la bebida. O sea, de todo, hermanos. Y ya al final, cuando ya nada funcionó, llegas ya y le dices a tu esposa, oye, ¿y si oramos? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando está escrito en la Biblia, Salmo 50:15 dice, invade la angustia, te libraré. Y tú me honrarás, dice Dios. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué actuamos de esa manera torpe? Porque ¿saben qué pasa en nuestro corazón? Creemos que Dios está lejos. O sea, esta situación que estoy atravesando, como que Dios se alejó, Dios se apartó. ¿Y sabes algo? Dios quiere esta mañana a través de la epístola de Santiago que tú sepas que mientras esperas el regreso de Jesús, Él está cerca. Quiere que lo sepas, que no está lejos, es un Dios cercano. Cuando tú lo necesites, cuando tú clames, ahí va a estar Él fiel. ¿Amén? ¿Sí lo crees? Yo te pido que lleves esta palabra esta mañana en tu corazón. Yo estoy seguro que durante la semana la vas a necesitar y el Espíritu Santo te va a decir, ora, recurre a mí como la primera opción y en el momento correcto te lo va a recordar. Miren, el modelo mayor es Cristo y Jesucristo oraba. Tú lo encuentras en las escrituras, en los evangelios, constantemente estaban los discípulos y Él los dejaba ahí y se apartaba. De madrugada Él se separaba y iba a tomar un tiempo con Dios. Es el ejemplo mayor. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? En el momento más difícil de su ministerio. Mira, acompáñame a Mateo 26, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 36. ¿Estamos? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí. ¿Y qué? Verso 37, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Verso 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro. ¿Y qué? Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Ok? Entonces, lo que está enseñándonos el Señor Jesús en esta porción es que la oración es indispensable para soportar los tiempos de aflicción. ¿Es qué? Indispensable. Indispensable. ¿Para qué? Para soportar esos tiempos de aflicción.
Es como la medicina para todos los males. Cualquier mal que tú tengas, con la oración consigues reanimar el alma. Obtienes ese auxilio que estás pidiendo. Y entonces ahí, en medio de esa situación que tú estés atravesando, es que tú no sabes, hermano, pero esto es algo muy profundo. Ok, ¿qué más? Es algo muy oscuro. Ok. Ahí la oración va a hacer la diferencia. Y quiero que piensen en un momento en un personaje que estuvo ahí, oscuro y profundo. Se llama Jonás. ¿Lo recuerdan? Literal. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó, fíjese, llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás 2:7. ¿Saben desde dónde hizo esa oración? Desde el estómago de un pez. O sea, ni siquiera estaba aquí a nivel de tierra, sino abajo del agua, adentro del estómago de un pez oscuro, supongo que lleno de jugos gástricos. Y desde ahí oró. Y su oración llegó. Y yo te pregunto esta mañana, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde te encuentras en medio de esa aflicción? ¿Cuál es tu aflicción? La que me digas, yo te digo, ora. Es lo que estamos aprendiendo. Ora. Aprende a llegar a la presencia de Dios y echar toda tu ansiedad delante de Él. ¿Por qué, hermano? Porque Él tiene cuidado de ti. De ti, de esta situación que estás atravesando. No está lejos de ti, está muy cerca de ti. Y entonces mira lo que sigue diciendo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Regresamos a Santiago 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y luego dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Después de la tormenta, llega la calma. Dicen algunos que el momento más oscuro de una noche es unos minutos, unos segundos antes de que amanezca. Pero no todos soportan, hermanos. Y algunos se quiebran a nada. Tal vez Dios estaba a punto de bendecirte y no esperaste. Ten calma. ¿Va a tener calma? ¿Seguro? Algunos todavía los veo así como de, espero que al final de la enseñanza sí me diga, sí, así con certeza. Los periodos de gozo siempre siguen a periodos de tristeza. Mire, el Salmo 50, verso 3 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría, dice. El favor de Dios llega, hermanos, para todos. Y entonces cuando llega ese favor, esa gracia inmerecida a tu vida y a mi vida, cantamos. Cantamos alabanzas por lo que Él es y por lo que Él hace. Sí sabíamos, ¿no? Si no, lo invito a que venga al discipulado. En ese momento tú alabas a Dios porque ves su gracia, porque ves su fidelidad. Dices, Dios, me diste la fuerza para llegar hasta este punto. Tú me sostuviste. Yo estaba a punto de hacer esto. Yo estaba a nada de decir aquello. No lo hice por tu gracia y ahora abres las puertas, abres los cielos, veo tu favor y no tengo más que alabarte. Te adoro, Dios. Pero ojo, quiero que vean algo. Y es que no dice en ningún momento que dejes de orar, ¿eh? O sea, permanecemos con paciencia en medio de la prueba, de la dificultad, orando. Pero tú te vuelves agradecido con Dios por el favor que recibiste. Ahora has recibido algo de su mano y tú regresas. Y entonces entiendes la enseñanza que quería darte Dios a través de esa prueba. Nada es inútil en Dios, nada es sin propósito.
despropositado. ¿Se acuerdan de mi palabra? Todo tiene un propósito de parte de Dios. Aumentar tu fe, echar abajo los planes de Satanás sobre tu vida, probar tu fe, hacer crecer tu fe. Hay diferentes propósitos. Y tú lo entiendes una vez que atravesaste, alabas, adoras, estás agradecido con Dios. Amén. Versículo 14, vamos a leer 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Miren, estos dos versículos que acabamos de leer son realmente de difícil interpretación. La Iglesia Católica, por ejemplo, los utiliza para apoyar el sacramento de la extrema unción. Pero no son los únicos. No son los únicos. La Iglesia evangélica, protestante, los cristianos también los han malinterpretado y entonces los utilizan para enseñar, sígame con cuidado, que todos los cristianos enfermos se les garantiza la sanidad mediante la oración. ¿Será cierto? Vamos a ver. Porque la verdad es esta, sí es difícil. Yo espero con la ayuda de Dios que me dé la capacidad de explicarlos y que también les dé a ustedes la capacidad de entender para que quede todo muy clarito, y van a ver por qué. De estos dos versículos podemos desprender preguntas complejas. Por ejemplo, ¿a qué tipo de enfermedades se refiere? Sería una buena pregunta, ¿no? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Son especiales las oraciones de los ancianos? ¿Qué es la unción del aceite? ¿A qué se refiere? ¿Siempre sanan con este tipo de oraciones? Mire, es muy interesante, creo que es un desafío. Y lo primero que quiero compartirles, présteme mucha atención, no se vaya a dar el chance de distraerse. Lo primero que nos va a guardar siempre del error es volver al contexto del libro. Eso nos va a ayudar siempre muchísimo. Yo creo, estoy seguro que ustedes, al menos esta iglesia, al día de hoy tienen muy claro el contexto de la carta de Santiago, pero lo voy a volver a comentar. Es una carta que escribió Jacobo o Santiago a la iglesia de creyentes que salieron huyendo de Palestina. ¿Cuándo? En Hechos 1:4. No quiero que lo lea, yo se los voy a leer, no vayan para que no se distraigan. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, de donde se queda del líder Santiago. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. A esas personas era a los que Jacobo les escribió la carta. Personas que estaban sufriendo hambre, persecución, injusticias de que no les estaban pagando su salario y los metían a prisión. Entonces, ese es nuestro contexto. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, el sufrimiento que tiene en mente Santiago no es una aflicción o una enfermedad física, sino un maltrato. Si estamos hasta aquí, lo podremos comprender mucho mejor porque la palabra griega que utiliza para enfermo es la palabra asteneo. Esta palabra asteneo se ocupa 18 veces en el Nuevo Testamento. Les voy a dar rápido solo 3 ejemplos, no se distraiga. En Mateo 10:8 dice: sanad enfermos
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Es esa palabra. Mateo 25:36 dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. Hechos 9:37, aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Estas que yo les mostré son aplicaciones o traducciones de enfermedad física, pero también en la gran mayoría de las otras veces que lo emplea, habla más bien refiriéndose a debilidad espiritual. ¿A qué? Debilidad espiritual o emocional. Aquí le va. Romanos 4:19, y no se debilitó, dice, Asteneo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, siendo casi de 100 años. Segunda de Corintios 11:21 dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, Asteneo. Pero en lo que otro tenga osadía, también yo tengo osadía. Y Romanos 14:1 y 2 dice, recibid al débil en la fe, Asteneo, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo y el otro, que es Asteneo, que es débil, come legumbres. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Santiago tiene en mente o está haciendo referencia a creyentes que se han debilitado. ¿A causa de qué? Del sufrimiento. Que depositaron su fe en Jesucristo, pero empezaron a ocurrir situaciones, dificultades, cuestiones complicadas y su fe comenzó a menguar. Comenzaron a debilitarse a causa del sufrimiento. Producto de esa persecución de la que leímos en Hechos, producto de que muchos de ellos y de ellas los sacaron de los cabellos, arrastrados de sus casas y los metieron a prisión. Y están derrotados espiritualmente. Y han dejado de orar. Ya no pueden orar por sí mismos. A causa de todo esto ya no están orando, están apagados. Está la flama a punto de apagarse. Antes de continuar, yo te pregunto, ¿no nos pasa igual a nosotros? Salud. Estamos ahí gozosos en ese pico con el que comencé y comienzan a ocurrir situaciones. A lo mejor tú llegas a tu casa, no, ¿qué crees? A mí me pasó. Y mi abuela, eres un santurrón, eres un y empieza a menguar. Pierde uno el trabajo, viene la enfermedad, viene y empieza a menguar. Y va bajando tu fe hasta llegar al punto en que a veces pecamos. Caemos en el pecado, como se menciona aquí. Y continuamos hasta llegar a la apostasía. Y ahí están los receptores de la carta, guerreros de Dios caídos, cristianos exhaustos, creyentes agotados. ¿Hay aquí? No levantes tu mano. Hombres y mujeres desanimados, derrotados, que tal vez ya estás en ese punto de duda en la fe. ¿Será que me equivoqué? Que he perdido tantos años yendo a la iglesia, leyendo mi Biblia y no es el camino. ¿Y qué pasa? Necesitas de los más fuertes. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y luego dice que alentéis, aliento, darles ánimo. A los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y es en este punto en donde Santiago apunta a los ancianos. Ellos son los responsables y los que Dios pone como espiritualmente maduros para con aquellos que están pasando esa dificultad. Ellos son los más fuertes. ¿Y qué los ha hecho fuertes, hermanos?
que han pasado por esos valles. No una, varias veces, varios valles, muchos desiertos, muchas situaciones. Dios los ha sostenido, ellos han podido validar la fidelidad de Dios, su escritura, una y otra y otra y otra vez en su vida, y ahora son personas maduras en la fe, fuertes. Y Santiago apunta hacia ellos. Dice, ellos son los victoriosos en la fe. Pero qué difícil es vencer el orgullo. ¿Cómo nos cuesta? No, es que si yo voy con el pastor, ¿qué va a pensar de mí? No, ¿cómo quieres que vayamos a hablar? ¿Qué va a decir de nuestro matrimonio? O sea, que prefieres sacrificarte, que tu matrimonio se termine de derrumbar con tal de que pues, no se empañe tu imagen. Es que ¿qué van a decir de mi hijo? Que está metiéndose en estos sitios de internet, que empiezo a ver estas cuestiones en su vida. No, mira, la ropa sucia se lava en casa. No, hermanos, no es así. Y ya está fundido el hijo, la esposa, toda la casa. Pero preferimos la imagen. No, es así que no se toque. Qué difícil es. Mire, abra su Biblia en Gálatas 6:1. Carta de los Gálatas, capítulo 6, verso 1. ¿Ya está conmigo? Hermanos, ahí está, se dirige a creyentes. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales. ¿Qué dice que hagan con él? Restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Y de dónde voy a lograr obtener yo ese espíritu de mansedumbre que no está en mí? Considérate a ti mismo, dice. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y si soy tentado, hermanos, y peco, espero que haya alguien que se acerque a restaurarme. Amén. Y entonces, ¿sabe qué? Dentro de nuestras iglesias existen creyentes que prefieren ir a pagar por ayuda profesional. Dicen, no, o sea, ¿sabes qué? Vamos a ir al psicólogo. O sea, vamos a ir al psiquiatra. En vez de ser fortalecidos por la palabra de Dios mediante las oraciones del liderazgo de la iglesia. O sea, prefieren la sabiduría humana que no les ha ayudado, que no les va a ayudar y que no les ayudará a la instrucción de los ancianos de la iglesia. Porque el problema no está en lo que hago, el problema está en lo que soy. Y ellos no van a poder ayudarme, solamente Dios puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Lo sabes de experiencia propia. A lo mejor te echaste miles de pesos en un terapeuta. No funciona. Pero cuando tú vienes a Dios y te sometes a su señorío, tu vida cambia. Y entonces, síganme con cuidado, continúa diciendo Santiago, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y aunque podríamos entenderlo en el sentido literal, yo quiero que le demos continuidad a este contexto del que yo les vengo hablando. Y lo que está haciendo es que está usando un sentido metafórico. Ya entendimos que se refiere al liderazgo de la iglesia como los ancianos. ¿De qué? De estimular, de animar, de fortalecer, de renovar a estas personas que están pasando por debilidad. Pero específicamente en relación al aceite, en el Salmo 23, David expresa esa restauración que él recibió de una restauración espiritual de parte de Dios con estas palabras: unges mi cabeza con aceite. No es literal. Y esto es de lo que estaba hablando Santiago, que después de poder ir con este cuerpo fuerte de la iglesia y oran por mí,
viene un cambio en mi mentalidad. Es un simbolismo del Espíritu Santo. Cambia mi actitud ante la situación que estoy enfrentando, llega el ánimo. Pero lo más importante de este versículo es que cualquier ministerio, cualquier restauración que hagamos, siempre sea en el nombre del Señor. Siempre. Porque cuando tú y yo hacemos algo en el nombre del Señor Jesús, es como si Él lo estuviera haciendo. Entonces tú estás en medio de una situación, te piden, oye, ¿puedes orar por mí? ¿Oraría el Señor Jesús o no oraría por esta situación? Sí. ¿Qué oraría? Entonces tú puedes ministrar y entonces estás haciéndolo en el nombre del Señor. Amén. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. De nuevo, este enfermo puede ser malentendido. Y ahora él utiliza otra palabra griega que es kapno. Esta palabra kapno solo la volvemos a encontrar en Hebreos 12:3. Pero ya sabemos que Santiago no se está refiriendo a una enfermedad física, sino a una enfermedad o a un padecimiento espiritual, a un desánimo, a un cansancio, a una depresión espiritual. Y entonces aquí la idea es que los ancianos, los presbíteros, libraran a estos creyentes que estaban en crisis y que los saquen de ese tiempo de debilidad y sean restaurados espiritualmente. Y dice Santiago, y el Señor los levantará. Y esta palabra levantará es la palabra egeiro, significa despertar. ¿Sí ven cómo todo tiene sentido? Que no habla específicamente porque siempre yo lo había leído y había entendido que era una enfermedad física, pero no es así. Y el Señor lo despertará, porque caemos en ese desánimo y es como un tiempo de letargo, como de sueño. Falta el entendimiento, viene y está uno como dormido. Y entonces dice, y el Señor le levantará, egeiro, lo despertará. ¿Cómo pude estar así tanto tiempo por esa situación? Pasa. Al grado en el que en medio de ese adormecimiento, de esa crisis, de ese desánimo, de esa depresión, muchos se vuelven al pecado. A causa de esta condición es que les dice, y si alguno hubiere pecado, dice, hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La derrota espiritual es a menudo a causa de estos tiempos de desánimo, de depresión, de malestar, de no saber enfrentar. O si no, son el resultado. Oye, ¿por qué terminaste haciendo esto o aquello? O muchos, ¿no? Dice pecados. ¿Por qué? Estaba desanimado. Siempre lo escucho. Y dejé de orar. Ya no estaba leyendo mi Biblia. Y pasó esto. Entonces es como un descenso. Y es un buen momento para preguntarte, ¿cómo estás ahora? Y no me refiero específicamente a este instante, sino en general. Porque yo creo que a muchos les está llamando a la puerta el pecado. Algunos otros ya le abrieron la puerta. Y también algunos ya pasó y ya moran. Juntos ya está el pecado abierto ya en casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esta mañana? Porque Dios nos da el antídoto perfecto para vencer esto. Y es confesar nuestros pecados y de esta manera poder obtener el perdón de Dios. David lo escribe de manera magistral en el Salmo 32.
5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú me perdonaste toda mi maldad. Santiago 5:16, vamos ahí, ponga sus ojos. ¿Cómo comienza? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y, fíjese el orden, porque pone una coma. Primero confiesas, coma, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y concluye: la oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo 16 ya es como el cuadro completo. Ya una vez que estudiamos todo lo que venimos viendo y ya tenemos la idea clara, entonces ahora sí ya dice Santiago: a ver, ahora sí, hermanos, ya están juntos estas personas desanimadas con el liderazgo de la iglesia. Ok, ahora los animan, les ayudan a lo mejor a través de su oración, a que estas personas puedan reconocer esos pecados. Tal vez sí sabían o tal vez lo ignoraban, pero los reconocen. Salomón aprendió de su padre y también lo expresa increíble en Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Otra vez, confesión. Otra vez, confesión. Y aquí quiero hacer una parada muy rápida para pedirles que sean sabios, hermanos. Hasta para confesar las cosas tiene uno que pedir ayuda de Dios. Porque a veces hay muy poco entendimiento y cometemos una serie de insensateces. O sea, de por sí ya la liamos. Y luego en esa intención a lo mejor de quererlo arreglar, he visto unas cosas que terminan haciendo más daño que beneficio. Les puedo dar muchos ejemplos, pero no me puedo desviar hacia allá. Aún si esta mañana Dios está mostrando algo, tú tienes que orar. Dios, ya llegan: hermana, ¿puedo hablar con usted? Fíjese, pastora, que estuve hablando bien mal de usted. Hay que ser sabios. Pides consejo y si es prudente, pero no quiero que nos equivoquemos en esta parte de la confesión. ¿Ok? Y cuando llegamos a ese punto, me encanta, primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces es perfectamente explicable que Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Esta palabra eficaz, fíjese qué interesante, ¿eh? Es la palabra griega energeo. Es de esta palabra griega que se deriva la palabra castellana energía. Entonces fíjese, si lo parafraseo un poco, este versículo diría: las oraciones con energía de un hombre justo son poderosas para restaurar al débil a una vida espiritual saludable. Amén, ¿no? Es poderoso este verso. Y yo le quiero preguntar, haga memoria por un instante: ¿alguien ha orado por usted de esa manera? Sí, yo tengo en mi memoria hombres que impusieron sus manos y yo terminaba quebrantado. Poderosos, oraciones poderosas. Y Dios los usa y toca tu corazón y comienza a venir, te quebrantas. Señor, te he fallado, hice esto, dije aquello, y comienza a venir esa convicción. O te pregunto lo otro: ¿tú has orado por alguien de esta manera? Ahí ya hay menos. Sí. Dios quiere que se comience a levantar gente madura en la fe.
que ya le pegaron esos vientos, que ya se les metió agua en la barca y aquí están. Dice, hermano, ¿me dejas orar por ti? Sí. Pero porque previo tú te acercaste a decirle, oye, hay una situación en mi vida. ¿Qué crees? Mira, pues vamos a orar, que Dios guarde tu corazón porque tengo algo fuerte que platicarte. Y se da ese proceso. Y entonces Santiago va a terminar tomando un ejemplo de la vitrina del Antiguo Testamento, y es a Elías. Toma a Elías en su carta y escribe de él como ejemplo de una vida de oración, y es Elías. Vamos a leer Santiago 5:17, por favor. Ya estamos sobre el final. Ay, qué bueno, dice. Santiago capítulo 5, verso 17. ¿Están conmigo? Con estos dos versos concluiríamos hoy. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y antes de explicar estos dos últimos versículos, quiero que noten la aplicación de Santiago. Cuando él cita a Elías, como que no encajaría con enfermos físicos que les ponen aceite, oran por ellos y sanan. No le encuentro mucho sentido. Oró y no llovió, y luego oró y ya llovió. O sea, ¿cómo, Santiago? ¿Qué querías decirnos? Pero si tú entiendes entonces esta lluvia torrencial cayendo sobre un suelo sediento, entonces ilustra perfectamente lo que viene explicando. Personas que están tan debilitadas que claman como un ciervo por agua en el desierto, que están desesperados, y entonces esa lluvia, salvación, ya no morirás de sed. Amén. Entonces, verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones. No quiero que vayan, pero sí quiero darles solamente 3 citas. Cuando viene hablando la escritura de este hombre, en Primera de Reyes 17:11, dice que Elías tuvo hambre. ¿Usted ha tenido hambre? Sí, dice, ya, de hecho ahorita ya empieza a lanzar sonidos. Ahí está la primera similitud. Después, en el mismo libro de Primera de Reyes 19:3 dice que sintió miedo. ¿Usted ha sentido miedo? Ahora tal vez esté experimentando algo de miedo. Elías tuvo miedo. Y también se deprimió, al igual que usted y que yo. Primera de Reyes 19:3. Y a esto se refiere precisamente Jacobo, cuando cita a Elías y dice que fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero aún a pesar de eso, del hambre, del miedo, de todas estas pasiones que a veces nos desaniman, oró fervientemente. Y escuche cómo lo traduce la Biblia, traducción al lenguaje actual. Dice, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera. ¿Cómo le pide usted a Dios? No, pues a veces dudo, a veces sí tengo confianza, pero a veces no. Este hombre oró con mucha confianza, y cuando tú y yo logramos orar de esa manera, cosas suceden. ¿Cierto? Y no llovió, dice. O sea, Dios lo escuchó, tuvo esa confianza, vio Dios esa fe, y Dios lo escuchó, y no llovió por 3 años y 6 meses. Verso 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Miren, los seres humanos hemos logrado domesticar caballos, hemos logrado crear celulares. ¿Cuántos traen su celular? A algunos se les olvidó la Biblia, pero el cel,
Ahí está. Entonces, se ha logrado viajar a la luna. Se han hecho grandes cosas, hermanos. Pero lo que no hemos logrado es influir en el tiempo. No tenemos la capacidad de influir en el clima. Y entonces vemos a este hombre Elías como tiene esta fe y ora de manera fervorosa. Y aquí sí quiero que me acompañen. Abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, 42. Con esta cita vamos a concluir. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42. ¿Ya están conmigo? Vamos a leerlo, miren, verso 42. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Verso 44. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, porque la lluvia no te ataje. Y lo primero que yo veo aquí, digo, además de la postura que tuvo Elías en el suelo con su cabeza entre las rodillas, que esto es muy importante, es estas 7 veces. Porque a veces queremos que Dios responda en el momento, aquí y ahora. Y no siempre es así, hermanos. ¿Qué me gustaría que te lleves esta mañana? Que permanezcas en oración. 7 veces, dice, no sabemos si fueron horas, 7 días, 7 oraciones, 7 meses. Así es la Escritura, nos deja abierto. Y tú a veces dices, oye, es que ya tengo mucho tiempo orando por esto, y permanece en oración, de rodillas, ahí. Finalmente Dios escucha la oración de Elías, su siervo, y da por finalizado este tiempo de sequía. ¿Cuántos quieren que termine el tiempo de sequía? Y dio abundante lluvia y se produjo cosecha suficiente. Y así es nuestra vida, hermanos. Personas que de pronto están pasando ese valle, hoy tenemos la dirección, ¿qué es lo que debemos de hacer? En conclusión, hermanos, hoy la Escritura, hoy el Señor nos habló de 2 factores, 2 herramientas, que es la oración y la confesión de pecados. Esto es lo bíblicamente correcto, para que tú, cuando estés atravesando este tiempo de valle, de desierto, de sequía, pues tienes que acercarte, orar, y si hay algo que confesar, habla con Dios. Habla con Dios, ponte a cuentas. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.